rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos a ti, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Levanta tus manos al cielo, no te detengas, tu paso por el fuego. Oye, alaba al King, con alabanza al victor es para ti. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Yeah, yeah.
Hola, muy buenas tardes. Otra vez estamos juntos en esto que se llama Emprender Más Alto para trascender más lejos. Estamos contentos de poder estar con ustedes un día más, compartir esto que es la enseñanza de la palabra de Dios, con consejos a hacer cosas nuevas, a no hacer cosas viejas y a cambiar lo que tengamos que cambiar para ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, para tener la estatura, la plenitud, para ser como Él. Y bueno, hoy quiero hablar sobre este tema que lo llamo las falencias que destruyen tu liderazgo, falencias, dificultades, peligros que destruyen nuestro liderazgo. Y quiero hablar sobre uno de los ejemplos más claros de esto en las Sagradas Escrituras, que es la vida del rey Saúl. O sea que todo lo que voy a enseñar va a estar basado en el libro de Primera de Samuel. Aunque es muy larga la historia, solamente me voy a hacer referencia a dos capítulos, que son el capítulo 15 y el 18. También podría hacer referencia al capítulo 24, pero lo voy a dejar, si es necesario, hacia el final. Pero bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga esta palabra. Señor, te damos gracias por poder estar reunidos. Bendecimos esta palabra, que no seamos simplemente oidores, sino que también seamos hacedores, que podamos llevar y hacer por obra lo que hemos escuchado, y que esto, que es una admonición, que es una exhortación de la palabra, nos ayude a no cometer los errores. Señor, en Proverbios tú nos dices que el necio aprende de sus propios errores y el sabio de los errores del necio. Señor, permítenos ser sabios para aprender de los errores que cometió Saúl, para nosotros no cometerlos. Y Señor, que podamos tener éxito y cumplir con el llamado y el propósito con el cual nos pusiste en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me acompañan por favor a la palabra de Dios, vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Samuel. Esto es una reunión, esto es nuestra iglesia virtual, esto es nuestra reunión donde nos juntamos a estudiar la palabra. Así que Primera de Samuel, capítulo 15, dice así: un día Samuel le dijo a Saúl, te coroné rey de Israel porque el Señor me lo ordenó. Y dice, escucha lo que Él quiere ahora que hagas. Y le dice, fíjese el versículo 2, este es su mandamiento. Es importante entender eso. Este es el mandamiento de Dios. Dice, he decidido ajustar cuentas con Amalek por no permitir que mi pueblo, y este es Dios hablando a través de Samuel, el profeta, dice, quiero ajustar cuentas con Amalek por no permitir que mi pueblo pasara por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Ve y destruye completamente a Amalek. Destruye hombres, mujeres, bebés, niños, bueyes, ovejas, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó su ejército. En Telayín había 200.000 hombres de a pie, aparte de los 10.000 hombres que venían de Judá. Y vamos al versículo 7, que dice, luego Saúl destruyó a los amalecitas desde Javilá a todo lo largo del camino hasta el sur, al este de Egipto, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero mató a todo el resto de la población. Sin embargo, Saúl y sus hombres conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, los mejores corderos, y en suma todo lo que a ellos les pareció bueno. Destruyeron solamente lo que era de poco valor o de mala calidad. Entonces el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho rey a Saúl porque nuevamente me ha desobedecido. O sea que se ve que ya había desobedecido antes. Samuel se apesadumbró mucho cuando oyó lo que el Señor le dijo, tanto que lloró delante de Dios toda aquella noche. Al día siguiente de madrugada se ve que Samuel apreciaba a Saúl, ¿no? Así que al día siguiente de madrugada salió a buscar a Saúl. Alguien le dijo que había ido al monte Carmelo a edificar un monumento para sí y que luego se ido a Gilgal. Cuando Samuel finalmente lo encontró, Saúl lo saludó con alegría y le dijo, el Señor te bendiga, Samuel, qué lindo que hayas venido. Bien, he cumplido con el mandamiento del Señor. Entonces Samuel le dice, ¿y qué son esos
balidos de oveja y rugidos de bueyes que oigo, mugidos de bueyes que oigo? Preguntó Samuel. Bueno, sí, lo que pasa es que el ejército reservó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero pero tranquilo, van a ser sacrificados para el Señor, tu Dios, y hemos destruido todo lo demás. Y Samuel le dijo, mira, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo el Señor?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, el Señor te ungió rey de Israel. Él te envió un mensaje y te dijo, ve y destruye completamente a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos hayan muerto. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar botín y hacer exactamente lo que el Señor te prohibió que hicieras? Pero yo he obedecido al Señor, fui a donde me mandó, traje prisionero al rey Agag y maté a todos los demás. Solo que los soldados han tomado lo mejor de las ovejas y de las vacas y del botín para ofrecérselo al Señor. Y Samuel respondió, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que te ofrezcas la gordura de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la de idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hoy quiero hablarte de estos peligros que tienen los líderes cuando empiezan a tener demasiada posición y demasiado lugar. Y en la vida de Saúl vemos 4, había muchas más, ¿no? que tomé nota, muchísimas más cosas, pero no quería hacerlo tan extenso. Pero quiero hablarte de estos peligros, ¿no? Estas falencias que cometió Saúl en esto que es la vida del liderazgo. Nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado de no llenarnos de vanagloria y de no hacer cosas que no debemos por la posición que tenemos. Hay gente que abusa de su poder, abusa de su liderazgo, y lo que hacen en realidad, en lugar de ayudar, como tienen una agenda propia, una agenda guardada, oculta, comienzan a hacer cosas que van de acuerdo a lo que ellos quieren y no de acuerdo a lo que Dios les pidió. El primer peligro, la primera falencia que vemos en esta vida de Saúl es el orgullo. ¿Sí? Y si sabemos el orgullo, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:4, en Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción. Piensen eso, primero viene el orgullo, lo que viene después del orgullo es la destrucción. Eso fue lo que le pasó a Satanás cuando él se llenó de orgullo allí en el cielo pensando que él podía ser mejor que Dios, y el día que él pensó que podría ser mejor que Dios fue el preámbulo, fue el principio de su propia destrucción y su propia condenación. Aunque ya ha sido condenado, todavía no ha sido puesto en su prisión eterna, pero está en camino. Y entonces nosotros tenemos que entender de que el orgullo, y yo tomé del diccionario la palabra orgullo y dice exceso de estimación propia, arrogancia. Y otro diccionario bíblico dice el punto antes de caer. Así que cuando nosotros tenemos orgullo es cuando nos pensamos mejor que el resto. Acá vemos en la vida de Saúl que él de alguna forma se creyó más importante que el mismo Dios, porque Dios le dio un mandato, dice, este es mi mandato, este es mi mandamiento. Quiero que vayas al pueblo de Amalek. Y los amalecitas son un pueblo que se resistieron cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y cruzaba por el desierto. Ellos no le permitieron entrar o pasar por sus tierras, le tuvieron que desviarse y hacer una gran vuelta, y tuvieron que esforzarse mucho más para llegar a la tierra prometida. Y entonces, por haber rechazado al pueblo de Israel, Dios dice, yo te rechazo a ti. Y Dios lo que hace en este caso es que Él quiere usar a Saúl como su herramienta de juicio. Porque Dios es soberano, Él pone en juicio a quien quiera, Él bendice a quien quiere. En realidad bendice al que se lo merece y pone en juicio al que se merece juicio. Y entonces acá tenemos este caso de que Dios usa a Saúl como ejecutor de su propio juicio, aún para que se conozca de la bendición y del poder que tenía Saúl como pueblo, como Israel, como rey,
y Dios le dice, anda, yo te voy a dar la mano, te voy a dar la vida de ellos, conquistalos, matalos a todos, no queda ninguno. ¿Y qué hace Saúl? Saúl se llena de orgullo y él lo que hace es pensar que no necesita cumplir con todo lo que Dios le dijo. Y ese es el error de muchos líderes que tienen una visión, tienen un cometido, se ponen a trabajar, pero por problemas propios, por no entender su posición, lo que hacen es creerse más que los demás. Jesús dijo que nadie se crea mejor que el otro, porque cuidado que puede caer. También dice el Proverbios en el capítulo 16 que el orgullo es lo que Dios abomina. Dios abomina el orgullo. ¿Por qué? Porque fue el pecado de Satanás. Entonces Dios abomina la persona que se piensa mejor que los otros, la persona que se cree más importante que el resto. Liderazgo no es mandar, es servir. No podemos ser líderes y no estar sirviendo a la gente. Tenemos que ser el ejemplo de mayor servicio. Y el liderazgo verdadero, aquel que habla del liderazgo espiritual verdadero, es el ejemplo de Jesús. Jesús vino a dar su vida para que muchos sean salvos. Y nadie puede dar, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Cuando uno muestra liderazgo, tiene que mostrar ese liderazgo que está basado en el amor, en la paciencia, en la acción de querer ver el mejoramiento del otro. Por eso no se puede permitir el orgullo. El orgullo también lo lleva al líder a que no reconozca sus errores, ¿no? Y fíjense lo que dice John Maxwell. Me gustó una frase de John Maxwell que dice, el fracaso es mi don espiritual. Eso es lo que dice John Maxwell. Porque dice que, y otra frase que dice John Maxwell es, aprende a reírte de tus errores porque todos los demás también lo hacen. O sea, todo el mundo se ríe de tu error, así que aprende a reírte de tu error. O sea, tomar el error no como un fracaso, sino como un aprendizaje. Por eso que dice John Maxwell, el fracaso es mi don espiritual, como diciendo, gracias a los fracasos que he tenido, he aprendido mucho más que de mis éxitos. Por eso no está mal fracasar, no está mal equivocarse, sino que está mal no aprender. Ahora fíjense que Dios dice acá en este pasaje, es la segunda vez que Saúl me desobedece. Estoy cansado que Saúl me desobedezca. O sea que Dios le había dado la oportunidad a Saúl de volver a hacer las cosas bien. Ya había hecho algo mal y ahora viene Dios y le dice, mira, quiero volver a darte una oportunidad para ver si realmente me amás por sobre todas las cosas. Y entonces acá vemos que Saúl, en lugar de demostrarle a Dios que la segunda oportunidad que él le da es la que él puede demostrar su amor, su fidelidad, su entereza, vuelve a cometer el error de desobedecer a Dios. Ahora, el orgullo de este rey Saúl va acompañado de algo que produce que él desobedezca, que es el egoísmo. Nosotros tenemos que cuidarnos de las cosas que tienen que ver con ser egoístas. Egoísta es la persona que toma como suyo lo que no le pertenece. La gloria de todo lo que hacemos es de Dios. La fama tiene que ser para Dios. La bendición tiene que ser para Dios. Yo siempre digo que si algo sale bien, entonces la gloria es para Dios. Y si algo sale mal, yo me haré responsable. ¿Sí? Pero tenemos que entender de que nosotros no podemos ser egoístas. Un líder egoísta es un líder que siempre va a estar pensando en que todo lo que suceda es para mi beneficio y no para el beneficio de mi gente, para el beneficio de mi grupo, para el beneficio de mi equipo, de mis seguidores. Uno tiene que comenzar a pensar que el liderazgo requiere de un sacrificio y tiene que dejar el orgullo de lado, tiene que dejar el egoísmo de lado. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, ¿no? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. El apóstol Pablo dice, no hagan nada. Nada se puede hacer por egoísmo o por vanidad. Dice, más bien hagan todo. Fíjense, acá dice, no hagan nada. Eso es un absoluto, ¿sí? No hagan nada ni por egoísmo ni por vanidad. Si algo está promovido, si algo provoca en mí ser egoísta o ser vanidoso, no lo tengo que hacer en absoluto. Y Pablo ahora cambia inmediatamente en este versículo, dice, pero sí hagan todo, otro absoluto,
Hagan todo con humildad, eso que no es orgullo, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, fíjense que el egoísmo tiene que ver con el orgullo, porque el orgullo es pensar en mí, es hacerlo todo por mí, es crear algo para mí sin que me importen los demás. Y como aparejado con el orgullo viene el egoísmo, donde uno se apropia de las cosas que no son para sí. Yo he visto muchos líderes, muchísimos líderes, que su equipo ha logrado hacer algo. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez trabajábamos en una de nuestras congregaciones, cuando trabajábamos con un ministerio que se llamaba Dimensión Joven, ¿sí? Era un trabajo que hacíamos con los jóvenes desde la ciudad de Santa Fe, pero liderábamos líderes a nivel nacional. Y teníamos unas planillas para poder verificar y para poder supervisar el trabajo que hacíamos. Y uno de mis líderes, Juan Manuel, de allí de Mendoza, él se sentó y diseñó una planilla mucho mejor de la que tenía yo. Y yo me acuerdo que le dije, Juan Manuel, excelente lo que hiciste. Él me dio un reporte, me hizo ver un montón de cosas que yo no las podía ver en una planilla. Y entonces le dije, Juan Manuel, podemos usar esa planilla. Pero siempre que hemos usado esa planilla, yo le di el crédito a él. Porque hubiese sido egoísta decir de mi parte, miren con lo que se me ha ocurrido, miren lo que tengo, miren lo que diseñé. No, yo no lo diseñé, lo hizo él. Y siempre un líder tiene que dar crédito a las personas de su equipo que logran algo y que hacen algo mejor que el líder. Un excelente líder es aquel que se rodea de personas mejores que él, pero también les da su crédito, también les da su lugar. Y también les da el poder para tener opinión sobre lo que estamos haciendo. Un líder verdadero no es aquel que hace las cosas para sí y se guarda todo, y cuando hay un éxito no le da crédito al equipo, porque al final es líder de un equipo. Seguramente un líder nunca hizo nada solo. Por lo tanto, aunque es líder y dirige y tiene la visión y es el que tal vez toma los riesgos más grandes porque es el que más va a perder, pero también el líder tiene que ser una persona que le dé lugar. Un líder egoísta es aquel que se lleva el crédito de sus discípulos, el crédito de la gente que trabaja con él. Por lo tanto, otra falencia que vemos en la vida de Saúl es este egoísmo. El haber tomado lo que era de Dios para él. Se quedó con las ovejas, con las mejores vacas, con los mejores bueyes, con las mejores ovejas y camellos, cuando Dios le dijo que destruya todo y él pensó, no, yo tal vez esto me lo quede para mí. Eso es ser egoísta, ¿no? No pensó en que lo que él estaba haciendo iba a perjudicar a toda la nación. Porque como líderes, cuando nosotros tomamos una decisión fuera de lugar, lo que hacemos es perjudicar a todo el resto. Así que, número 2, hablamos del egoísmo, ¿sí? Otro problema que vemos en la vida de Saúl es como un desencadenante. Primero Saúl se llena de orgullo, después entra en esto que es el egoísmo, ¿okay? Comienza a fallarle a Dios porque se queda con algo que Dios le dijo que no tenía que quedarse. Ahí hablamos también, si vemos un poquito más en profundidad este tema del egoísmo y el orgullo, vemos un poco de debilidad en cuanto a su carácter, porque constantemente en las dos oportunidades que Samuel le dice a Saúl, hey, no mataste a todos, tenías que haber matado a todos. Y él dice, no, lo que pasa es que los soldados quisieron quedarse con algo. Ahí vemos un poquito de una falencia en el carácter de Saúl, porque si él es el rey, él diría, me importa 3 pepinos que los soldados se quieran quedar con nada. A mí Dios me dijo, matamos a todos. Y el que no mata, yo lo mato. ¿Okay? El tipo ahí es como que por quedar, y eso tiene que ver con el deseo de tener popularidad en el liderazgo. No está en mis notas, pero sí el deseo de ser popular, entonces comienzo a hacer cosas que no debo. Él quiso ser popular con sus soldados, con su ejército, cuando en realidad debería ser popular con Dios. Él tendría que haber quedado bien con Dios y no con su ejército. Eso hablaba un poquito de su falencia en cuanto a su autoestima, a su autoimagen de Saúl, que él necesitaba agradar a los demás para sentirse líder, ¿sí? Eso es un peligro muy grande, porque terminamos haciendo cosas que no queremos por agradar a la gente. Nunca un líder agrada a la gente. Escucha el consejo, escucha la opinión, pero no agrada. Su decisión está basada en aquello que va a
bendecir completamente a todo su equipo. Así que eso fue un poquito que agregué ahí. Ya entramos en esto que es la rebelión, ¿ok? Empieza con orgullo. El orgullo, él se siente superior a Dios. Como se siente superior a Dios y que no necesita a Dios, entonces entra en egoísmo, empieza a quedarse con cosas que no son de él, crédito que no es de él, y después eso lo lleva a esto que es la rebelión, el tercer punto. La rebelión se revela. ¿Y por qué se revela? Y porque Dios Dios le pidió que haga algo, y acá Samuel le dice, mirá, campeón, quiero decirte algo. La rebelión, o sea, la rebelión es resistencia a algo o a alguien. O sea, cuando uno resiste la indicación que se nos da, Dios le dio una indicación precisa y él la resistió, entonces ahí se volvió rebelde. Y dice la palabra de Dios, porque la rebelión es tan malo como el pecado de hechicería. ¿Saben que el pecado de hechicería es aquellos que, sabiendo que hay un bien, sabiendo que está la luz, deciden de su propio corazón y en rebeldía a la luz servir a las tinieblas? Entonces, para Dios, la rebelión es peor que dedicarse a las tinieblas. Imagínense eso, para Dios. Las tinieblas es lo opuesto a Dios. Dios es luz, las tinieblas, la maldad, lo oscuro, la brujería, la hechicería, todo eso es las tinieblas. Y para Dios la rebelión es peor aún que las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que entender de que el egoísmo te lleva a la rebelión. Y acá la rebelión de Saúl no fue simplemente que se quedó con las cosas que no debía, sino que cuando fue confrontado con su pecado, con su desobediencia, lo que hizo fue mentir. Le dijo, no, lo que pasa es que trajimos las cosas para ser sacrificadas. Mentira, el tipo se le había quedado para ser más rico, ¿ok? Porque había egoísmo en su vida, porque él quería ser más rico, porque quería sobresalir, porque quiso quedar bien con el pueblo, y al final terminó siendo rebelde, y a Dios le molesta la rebeldía, mucho más que el pecado de hechicería y brujería. Y entonces entendemos acá que esta secuencia de problemas que suceden vienen a ser ¿qué? Vienen a ser de que venga lo cuarto, que esto es el celo, ¿sí? Este capítulo termina Dios diciéndole, mirá, como rechazaste mi palabra, yo te rechazo a ti. Inmediatamente después de eso, Dios se pone a buscar otro rey. Y todos conocemos la historia de Samuel que llora por Saúl y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo ya lo rechacé, yo no quiero más a Saúl como rey. Vamos a buscarnos otro. Y ahí es cuando buscan y encuentran a David. A ese David, ese muchachito que cuidaba las ovejas de su padre, que mató al oso y al león y que después terminó matando a Goliat. Y después de matar a Goliat terminó siendo aún más famoso que Saúl. Y eso le generó, y por eso hablo del capítulo 18, que es la segunda parte de esta enseñanza, cuando el celo de Saúl es tan fuerte que termina odiándolo hasta con deseos de matarlo. Fíjense que lo que hace Saúl es mandarlo, y si ustedes leen el capítulo 18 de Primera de Samuel, se van a dar cuenta que varias veces Saúl lo manda a David a que vaya a pelear con los filisteos con la esperanza de que los filisteos lo maten. 3 veces hace eso. Le dice, mirá, si querés casarte con mi hija, tenés que conquistar a los filisteos. Y salías David y mataba a los filisteos que querían venir a atacar, y entonces Saúl decía, wow, pero no se puede morir. Y después le dice, mirá, si querés casarte con mi hija, entonces quiero que me traigas los prepucios, y escuchen esto, los prepucios de 100 filisteos. O sea, tenía que David ir y matar 100 filisteos. O sea, no era que los filisteos venían a atacarlo, él tenía que ir y buscarlos para casarse con la hija de Saúl. Y dice que Mical, que él la amaba mucho. Y entonces dice que él sale y no solamente mató 100, sino que mató 200 tipos, él y sus valientes, y le trajeron los prepucios de 200
filisteos. Entonces acá vemos que Saúl, su orgullo, su egoísmo y su rebelión lo llevan a este pecado tan grande que es el celo en el liderazgo. Algo que también en mis años de haber trabajado con tantos grupos y haber liderado tantos grupos, lo he visto mucho, el celo. El celo es una envidia, es sospecha, y sospecha es estar siempre al pendiente de qué querrá hacer esta persona en contra mío. Y empieza la persona a estar como en guardia y constantemente, en lugar de ver lo bueno que hace, siempre va a ver lo malo que hace. Cuando hay un líder que está viendo que hay un líder de su grupo, una persona de su grupo que está surgiendo, un líder inseguro lo que hace es pisar el brote, lo va a detener, lo va a frenar, le va a poner tareas tan difíciles como para que falle, lo va a querer poner en ridículo a él delante de los demás, va a querer ningunearlo, va a querer sacarlo, no va a querer exponerlo a que haga cosas delante de los demás, porque el líder inseguro, al no entender de que fue llamado para formar a otros mejores que él, entonces, ¿qué hace? Pierde la noción de su liderazgo. Jesús dijo, y se me vienen estas palabras de Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hice, él las hará aún mayores. Qué buen ejemplo de liderazgo. Jesús dijo, yo hice grandes cosas, pero estoy esperando de que ustedes, muchachos, ustedes, mis discípulos, hagan cosas más grandes que yo. Hagan milagros más grandes, le pidan a Dios cosas más locas de las que pedí yo. Vayan, hagan eso, porque yo quiero ver que ustedes triunfen, quiero que ustedes sean mejores que yo. Qué tremendo ejemplo de liderazgo, que Jesús quería que sus discípulos lo superen en todas las áreas. Y eso es lo que nosotros como líderes debemos tener, ese mismo espíritu que tuvo Jesús, donde Él quiso que sus discípulos, sus seguidores, sean mejores que él. Ese tiene que ser nuestro verdadero sentir. No podemos permitir el celo, no podemos permitir la sospecha, ni la envidia. Si hay alguien que está surgiendo, entonces es porque hemos sido buenos líderes. Siempre que surgieron personas, hoy en día hay gente que yo he formado, que hoy son pastores, que tienen congregaciones a su cargo, que han desarrollado sus dones y sus talentos y me han superado, y qué alegría para mí verlos a ellos teniendo éxito, logrando cosas, desarrollando sus habilidades, y yo me siento bien porque yo fui parte de esa formación, y no es que quiero que sean menos que yo, quiero que sean más que yo. ¿Por qué? Porque ellos son lo que son por la formación que yo les di. Qué alegría ver que ellos surjan. Ese es el verdadero sentir del liderazgo, no permitir el celo. Fíjese lo que dice la palabra. El celo es un pariente muy cercano del orgullo, ¿ok? El orgullo y el celo están ahí pegaditos. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, o sea, mató a Goliat, el pueblo salió a correr a todos los que estaban ahí. Una vez muerto el gigante, los filisteos se llenaron de temor, salieron corriendo. El ejército de Israel, por lo que hizo David, se llenó de valor, se pararon, salieron de las trincheras y empezaron a correr al ejército, y cuando volvieron de haber matado a todo el ejército filisteo que los estaba amenazando por 40 días, dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl, y cantaron y danzaron de alegría con sus panderetas y címbalos. Y esto era su canto. Decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Saúl mató a los miles, David a sus 10.000. Y cantaban, y era un gozo, alegría. Y dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. Y decía, ¿qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. El problema de Saúl es que él falló. Dios estaba poniendo
levantando otro líder, pero él se llenó de celos. La persona que tiene celo del crecimiento de otro es una persona que no quiere reconocer sus errores y no quiere reconocer sus fallas. No quiere entender de que lo que le pasó se podría haber levantado y podría haberlo hecho bien. Hay una frase que leí que me gusta y la anoté, dice, no hay duda en mi mente de que hay muchas maneras de ser un ganador, pero solo hay una manera de ser un perdedor. Y esa es fallar y no ver más allá del fracaso. Qué buena frase. Un perdedor es aquel que se cae y queda tendido. Un perdedor es aquel que falla y en lugar de levantarse y mirar más allá del fracaso, se queda mirando su fracaso y se queda atemorizado por su fracaso. Y entonces, esto del celo que hablo de Saúl es una consecuencia de él haber fallado en su propia vida. El versículo 28 de este capítulo 18 dice, cuando el rey comprendió cuánto era lo que el Señor bendecía a David. Escuchen esto, Cuando el rey Saúl comprendió, porque Dios ya había escogido a David, porque Samuel ya lo había ungido rey allí en la casa de su papá, y ahora David estaba peleando para el rey Saúl, ya había crecido, tenía ya casi 18, 19, 20 años, capaz que 25 años, ¿sí? Ya había demostrado su fidelidad al rey y todo eso. Pero dice, cuando el rey Saúl comprendió cuánto era lo que el Señor bendecía a David y cuánto lo amaba su hija Mical, porque él decía, lo voy a mandar a que pelee con los filisteos y que lo maten y a mi hija no se mete con este desgraciado y yo me libero del tipo este. Pero él se dio cuenta que su hija lo amaba tanto, dice, tuvo cada vez más temor de él. Escuchen esto, esto es muy importante que entendamos qué pasa en el corazón de un líder cuando siente celo. Dice, tuvo cada vez más temor de él y su odio se acrecentó con cada día que pasaba. Estos son los peligros del liderazgo. Cuando una persona tiene celo de otro líder, de otra persona, entonces sucede esto. Empieza a tener temor. Temor a que le saquen del lugar, temor a que le saquen del puesto, temor a que sea más famoso que yo, a que haga cosas más que yo, a que me haga sombra, a que yo ya no sea el líder y empiece a él tener más prominencia, ¿ok? El temor a ser desplazado, ¿sí? Y eso es cuando un líder no entiende su posición, ¿ok? Y no solamente que hay temor, sino que hay dos cosas más, ¿sí? Hay odio, y también comienza a haber resentimiento. Dice la palabra de Dios que después de esto, Saúl, cada oportunidad que tenía, ya que los filisteos no lo pudieron matar, él lo quería matar. ¿Cómo terminó Saúl? Si ustedes leen las Sagradas Escrituras, Saúl termina siendo un hombre atormentado por la locura esta de que no se aguantó de que Dios lo rechazó porque él falló, porque él se podría haber arrepentido. Termina después tan equivocado Saúl, siendo un hombre elegido por Dios para ser rey, y él mismo termina consultando a una divina. O sea, tenía el profeta de este lado, lo tenía a Samuel de este lado como el profeta, el hombre que escuchaba de Dios, el hombre que hablaba con Dios, conversaba con Dios. Dios venía y conversaba con Samuel, porque un día lo encuentra llorando y le dice, Samuel, ¿por qué llorás tanto? No, lloro por Saúl. Y Dios le dice, pero ya no lo llores más. O sea, esa es una conversación de amigos que tenía Dios con Samuel. Ese era el hombre, el profeta, el que tenía comunión y comunicación con Dios, pero estaba tan lleno de rebelión, Saúl, tan enojado con Dios, cuando la culpa no la tenía Dios ni Samuel, que va y consulta con una divina. O sea, el tipo va
y comete el pecado de lo que es la brujería y la hechicería, que es en el Nuevo Testamento, eso se refiere al pecado imperdonable, que uno, habiendo conocido la luz, aún así se decide por las tinieblas. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y acá Saúl entra en este proceso de decadencia a tal punto que él, habiendo perdido una batalla con los filisteos, termina suicidándose con su propia espada. Y ahí termina la vida de Saúl. ¿Qué enseñanza, no? O sea, tenemos acá la Biblia que nos enseña cosas maravillosas y hemos aprendido de la victoria, hemos aprendido de la conquista, hemos aprendido de cómo Dios quiere bendecirte, cómo Dios quiere sanarte, como en todo este año hemos aprendido de cómo Dios quiere liberarte de las maldiciones que has traído de tu familia, cómo el Señor quiere darte el Espíritu Santo, pero también me toca hablarte de las cosas que la palabra enseña que son de exhortación, para prevenirte y para cuidarte de que si estás caminando en un liderazgo serio, de que estás corriendo una carrera de líder para bendecir, para ayudar, porque sos un pastor, porque sos un empresario, porque tenés gente a tu cargo, pero entonces que puedas entender de que es muy fina la línea entre creerme que estoy haciendo las cosas bien y creérmela, o sea, creerme que ya no necesito a nadie. Y es allí donde uno puede entrar en esos peligros. Acá te hablé de la secuencia, de lo que es el orgullo, tenemos que ser personas humildes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si hemos descubierto de que estamos en este proceso, yo quiero darte 4 o 3 cositas que hay que hacer. Pienso que cómo evito caer en las falencias, cómo evito caer en esto, ¿no? ¿Qué hubiese tenido que hacer Saúl para evitar esto? ¿No? Porque él lo podía haber evitado la primera vez que desobedeció, pero no pudo. Él siguió con este carácter flojo que tenía de querer agradar a los demás y por eso prefería fallarle a Dios. ¿Cómo nosotros mantenemos un liderazgo efectivo? ¿Sí? Número 1, mi consejo como tu pastor, como tu líder espiritual es que tengas una vida devocional intensa con Dios. O sea, procures una vida devocional profunda. ¿Sí? Mi esposa viene y me despierta por las mañanas. Yo soy dormilón. A mí me gusta estar hasta altas horas de la noche haciendo cosas, pero me gusta dormir a la mañana. Y mi esposa generalmente viene y me dice, ya sabes la hora que es, ¿no? Como para que me levante. Y yo sé la hora que es, pero yo me levanto un rato antes y en mi momento de estar entredormido, cuando todavía el cerebro no está funcionando bien, es mi momento de buscar a Dios, ¿sí? Porque aprovecho de que mi cerebro todavía está medio dormido, que si Dios me dice alguna locura que tenemos que hacer, mi cerebro no ande diciendo, no, pero eso ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es imposible, pero ¿estás seguro? Entonces aprovecho que el cerebro está medio dormido para que mi espíritu, mi alma, mi espíritu se conecte directamente con la deidad, con Dios y podamos estar ahí. Y ahí le pregunto cosas a Dios y cosas que pasan y he encontrado muchas respuestas en ese momento de estar en una devoción profunda. Cuando hablo de una devoción profunda, es un momento muy, pero muy especial, es tener un lugar de quietud. No podés tener una devoción profunda con Dios en el medio de una reunión, en el medio de una fiesta con tus amigos o cuando hay mucho barullo, mucho ruido. Tenés que apartarte, buscar un momento, un lugar donde estés solo, donde puedas escuchar la voz de Dios. Que sepas que es Dios porque nadie más te está hablando. Entonces ahí podés escuchar la voz de Dios y esa es la clave. Saúl dejó de escuchar, por no escuchar la voz de Dios, comenzó a fallar. Entonces, una manera de evitar fallar en tu propósito, fallar en tu destino, es acercarte a Dios. Dios tiene un montón de planes para darte. Él tiene un montón de ideas creativas para darte. Él tiene un montón de cosas para enseñarte. Y está esperando que vos vayas y lo busques de todo corazón y te arrodilles delante de Él, del alma, del corazón y le preguntes, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué es lo próximo que podemos hacer juntos para ayudar a mi equipo? ¿Qué es lo próximo que podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Señor? ¿Qué te parece? ¿Sí? Preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Así que número 1, una devoción más profunda. Número 2, en mis notas,
es rodearme de gente que le agregue valor a mi vida, gente espiritual, mentores, personas a las que yo les pueda ser completamente sincero y que no me van a juzgar por cómo me siento. Porque uno cuando más alto está en el nivel de liderazgo, cuanto más sube en el nivel de liderazgo, más solo está. ¿Sí? Más solitaria es la cosa. Y ahí el tema es encontrar gente que no te juzgue, gente que te quiera por lo que sos, por lo que eres como persona y no lo que eres por posición, o sea, que te quieran por persona y no por posición, y personas a quien vos le puedas acudir y contarle cómo te sentís, para que ellos puedan ayudarte, darte un consejo, ¿sí? No siempre tiene que ser un líder superior que esté más arriba, puede ser otra persona a la que puedas conocer y con quien te sientas a gusto. Pero necesitamos personas. El llanero solitario existe solamente en Hollywood, ¿ok? En nuestra vida de liderazgo necesitamos personas que nos estén mentoreando, que nos estén guiando y personas que nos puedan hablar al oído y nos puedan decir lo que estamos haciendo mal. Es importante exponerse a eso. Estuve con una gente este fin de semana, me hablaban yo le pregunté por quién era su pastor, me dijo, no, es tal y tal. Digo, ay, pero está en el consejo de pastores. No, él no va a nada de eso, él está solo. Inmediatamente a mí me agarró adentro como que, wow, un líder que no quiera estar en consejo de otros y no es bueno, ¿sí? Yo tengo mis consejeros, yo tengo amigos que son mis consejeros, a quienes les cuento todo, a quienes les comparto mis triunfos, pero también mis derrotas, para que ellos puedan agregar valor a mi vida, para que me puedan levantar y caminen conmigo para superar el fracaso. Así que tener una persona correcta a tu lado es muy bueno. Otra cosa que puedo ver en mis notas, que tomé notas sobre esto, es tener la capacidad de, número 3 sería, autoevaluarnos, ¿sí? Hacer una autoevaluación. Y tal vez un checklist, ¿no? O sea, una lista de cosas que tenemos que evaluarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de esto es, ¿qué es lo que te motiva a ser líder? ¿Por qué sos líder? ¿Por qué querés ser líder en donde estás? ¿En tu institución? ¿En tu iglesia? ¿Querés ser líder en tu negocio? ¿En tu empresa? ¿Qué es lo que te motiva a ser líder? A influenciar. ¿Qué es lo que te motiva a buscar seguidores? Una lista que tengo acá. Fama. ¿Será que buscas fama, reconocimiento? ¿Será que buscas atención? ¿Querés que la gente te vea porque nadie te ve? ¿Te sentís como que nadie te ve? Entonces, si fueses un líder de importancia, vas a tener atención, servicio. ¿Lo haces porque querés servir a los demás? ¿Porque sentís de que tu vida puede ayudar a otros y lo que tú sabes puede ayudar a otros? Puede ser por ayuda, que valga la redundancia, pero ayuda. Puede ser por amor al prójimo, por amor a una causa, por amor al cambio, por amor a que algo suceda en la vida de los demás. Será por valor personal, porque querés sentirte importante, querés añadirle valor a tu vida. Será porque hay un llamado de Dios. Será porque Dios quiere que seas líder en tu congregación, en tu grupo, con tus amigos. Con tus amigos que no tienen esperanza, que le podés traer esperanza de que hay algo mejor en tantas áreas de la vida. ¿Será porque descubriste una necesidad y querés suplirla y querés crear una causa para suplir esa necesidad y entonces lo que te mueve es que si juntás un grupo de amigos y entre todos juntan comida, podés ir a llevarle comida a la gente abajo del puente? Estás liderando algo, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Hacer todo eso te ayuda a que esto que hizo Saúl no suceda en tu vida. En el capítulo 11 de Deuteronomio dice, hoy pongo como testigos al cielo y a la tierra de que te conté y te dije cuáles son los peligros que hay en un liderazgo, cuáles son las falencias, qué sucede cuando nosotros permitimos cosas que son incorrectas y cuál es la consecuencia de eso. Por lo tanto, quiero decirte que vamos a orar, pero yo puedo orar aquí pidiéndole a Dios de que Dios se revele a ti y que Dios te hable y Dios te muestre. Pero vas a tener que tomar una decisión.
de que vas a hacer algo. Y si alguna de estas cosas que hemos hablado te han tocado en lo profundo de tu corazón, no, yo no quiero que pienses en otra persona, porque generalmente cuando escuchamos una palabra así estamos, mirá esto para él, y aquel otro, mirá, ¿cómo no lo escuchas? Si le voy a mandar el video para que lo escuche. No es así. Si hoy estás escuchando esto es para vos. Es para que vos pongas las barbas en remojo y puedas cambiar. Y no permitas que nada de esto se pueda meter en tu vida y en tu liderazgo, porque si lo permitís, la secuencia se cumple y terminás siendo un fracaso cuando en realidad la intención de tu creador era que tengas éxito. Así que hoy bendigo tu vida y espero que esto te ayude a ser una mejor persona, que esto te ayude a saber por qué camino no tenés que ir, para que puedas lograr tus metas y alcanzar el propósito, alcanzar tu destino, por dónde no tenés que probar. Y cuando veas alguna de estas cosas que están surgiendo, puedas frenarla inmediatamente, busques a ese mentor, lo lleves delante de la presencia de Dios y puedas cambiar y puedas detenerte a tiempo para no llegar a terminar como Saúl. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo. Señor, esto es una historia de fracaso, es una historia de oportunidades dadas por ti a un hombre que por sus propios temores y por su baja autoestima y por su carácter no formado, por no haberse preparado, Señor, era un hombre preparado para la guerra, pero no era un hombre preparado emocionalmente. Señor, que nosotros podamos combinar las aptitudes con las actitudes y que todo eso lo podamos poner bajo el poderoso nombre de Jesús y cubrirlo con tu presencia para que nuestro liderazgo no se vea afectado ni en nuestra capacidad de lo que podemos hacer ni en nuestra capacidad emocional de lo que podemos sentir. Señor, que haya unidad en esto y que podamos nosotros ser sabios para poder identificar y que cuando tú nos llames la atención, nosotros tengamos un oído atento para escuchar tu voz y para saber de que nos estás previniendo, nos estás dando oportunidades para hacer lo correcto. Y Señor, que podamos ser libres de esto y que nuestro liderazgo siga hacia adelante. Señor, que no seamos orgullosos. Padre Santo, libéranos del egoísmo. Señor, libéranos de la rebelión y que, Señor, nunca permitamos ni la envidia, ni la sospecha, ni el celo con aquellos que están surgiendo debajo de nosotros, que serán usados por vos y por tu voluntad para hacer grandes cosas para este país y para este mundo. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto poder estar con ustedes hoy, enseñarte esta palabra. Espero que te haya servido, que la lleves al corazón, la pongas delante del Señor en oración, que te consagres a Él cada día más, que busques del Señor su rostro y que puedas alcanzar su misericordia. Él está con aquellos que lo buscan de sincero corazón. Buscalo a Dios de sincero corazón. Y aquellos que están cerca de Él son los que alcanzan su destino, su propósito y su propósito eterno. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos una vez más. Y que la gracia, la bendición, la unción del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Amén y amén.